muy buenas noches. Sean bienvenidos a la primera parte de la Noche del Terror, yo soy su anfitrión Manuel. Pero ustedes ya me conocen. Antes de comenzar, he decidido poner las siguientes reglas. Número 1, durante el último día de octubre, hasta el 2 de noviembre, se subirán estos vídeos una vez por año y si lo desean cada viernes por semana, esto para ayudar a que el canal tenga más actividad. Número 2, las historias que escucharán a continuación, son totalmente ficticias. Dicho esto, comencemos con la primera historia de la noche llamada, La Niña del Panteón. En una noche tan oscura puede ocurrir cualquier cosa, en los días de muertos las experiencias sobrenaturales aumentan y menos pensado puede llegar a ocurrirle a cualquiera de nosotros, como por ejemplo a usted que escucha esto. En una noche del 1 de noviembre, Día de los Muertos, cuando se recuerda a todos aquellos niños difuntos, había una espantosa lluvia que parecía que inundaría la ciudad, por lo cual la gente prefería abordar un taxi para mojarse lo menos posible, el tráfico estaba insoportable. Andrés, un joven taxista, se encontraba trabajando esa noche y a lo lejos observó que alguien le había hecho la parada. Andrés se detuvo entre colinas del río y cerca del panteón. Al detenerse se dio cuenta de que su pasajera sería una pequeña niña que tenía aproximadamente 9 años. La niña subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Andrés saludó amablemente. Buenas noches, ¿a dónde te llevo? A lo cual la niña solo respondió. Quiero ir con mi mamá. Andrés respondió. Sí, con tu mamá, pero ¿en dónde vive? Oye, ¿vienes sola? La niña no contestó, solo dirigía su vacía y extraña mirada hacia la nada por la ventanilla del taxi. Andrés notó que estaba lloviendo demasiado fuerte y que la ropa de la niña estaba completamente seca y que abrazaba con fuerza a una pequeña muñeca de trapo completamente rota, sucia y llena de sangre. El taxista volvió a preguntar. Niña, ¿a dónde te llevo? Ella respondió. ¿Con mi mamá Colorines? El taxista dijo. Bueno, por lo menos ya sé por dónde vives, la calle de Colorines, pero tú me dices en qué casa. La niña respondió. Sí, llévame con mi mamá. Al entrar a la calle la niña sonreía al ver los altares del Día de Muertos y preguntó al taxista. ¿Te gustan los muertos? Andrés sintió que la sangre se le helaba al escuchar dicha pregunta al mismo tiempo que la niña señalaba una antigua casa y decía. Sí, allí vive mi mami. Andrés detuvo el taxi en la calle Colorines 126, cuando la luz del interior del taxi se encendió, se observó el rostro de la niña. Era impactante su rostro sin expresión, sus labios casi negros y llena de moretones los cuales contrastaban con la palidez de su piel, su cabello oscuro estaba peinado por 2 trenzas desalineadas que enmarcaban su rostro. La niña sin decir nada bajó del taxi y se dirigió a la antigua casa y entró al mismo tiempo que aquel frío desaparecía. Andrés arrancó mientras decía. Qué cosa tan extraña, esa niña tan bonita y a la vez, pero ¿qué es esto? La muñeca de la niña, bueno, se la voy a llevar a su casa. Andrés regresó y al tocar la puerta de la casa en donde había entrado aquella niña, un hombre joven con una expresión en cara de angustia y dolor le abrió. Andrés saludó. Señor, buenas noches, vengo a entregar esta muñeca a una niña que vine a dejar hace un rato y que la dejó olvidada en mi taxi. El joven hombre asustado decía. No puede ser, la única niña que había aquí murió atropellada la semana pasada. Mientras un gran llanto recorría sus mejillas, entonces Andrés recordó aquella pregunta que la niña le había hecho. ¿Te gustan los muertos? Mientras sentía que un gran escalofrío le recorría todo el cuerpo. ¿Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas? Bueno, no en general, es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No toma mucho para verlo todo, y he estado aquí por años. Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda.
Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamo un saludo poco entusiasta y apenas levanto la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. El plazo acaba a las 2. No te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear. Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos, y dice: un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos, y me sobresalto ante el grito: Jack. Apúrate, niño, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita: por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado, y contesta: ¿qué dijiste? Dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Tú también te puedes callar el pico. Le digo que hemos terminado, aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados, aún rezumando sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico. Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar la barreta y le digo: apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante, y responde con calma: ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora, y me preguntó: ¿lleva a un niño pequeño? Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas. Muchas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla, ya que el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con prontitud. Cuando fuimos invitadas a participar de un recorrido por unas instalaciones de Disney en nuestro país, Lucía y yo nos sentimos realmente emocionadas. Desde pequeñas nos habíamos sentido atraídas por sus icónicas animaciones, y la oportunidad de dar un paseo por viejos y nuevos estudios nos había dejado sin habla. Sin embargo, lo aceptamos sin dudar, y nos dirigíamos hacia allá en tren cuando pudimos ver una porción del sitio. Ciertamente no se trataba del lugar donde todos trabajaban, porque la fachada revelaba que estaba abandonado.
Muchas paredes estaban a punto de caerse, el techo tenía agujeros por doquier, y las ventanas tenían tanta suciedad que era imposible ver a través de ellas, sin embargo, también estaban tapiadas. La curiosidad pudo con las dos, y cuando pasábamos cerca de ese lugar, que podría bien tratarse de un basurero, nos separamos del grupo y buscamos formas de ingresar al edificio. Una de las posibles entradas era la única ventana que no estaba bloqueada, por lo que levantamos a duras penas el cristal y nos escabullemos debajo de él. Sin duda, no era un estudio porque no tenía nada de estudio, y quizá era el lugar donde fabricaban muñecos de exhibición y cosas así. Estuvimos rondando un rato antes de darnos cuenta de que allí no había nada de interesante. Rezamos para que nadie se hubiera percatado de nuestra ausencia, mientras intentábamos colarnos nuevamente por el ventanal. Lucía aplastó un par de cajas, que hicieron mucho ruido al caer, y se mostraron una serie de CDs polvorientos dentro de ellas. Muy a regañadientes logramos sacar los discos, y varios insectos recorrieron nuestras manos en el intento, pero el resultado fue exitoso. Los guardamos en nuestras mochilas y nos unimos a la fila de los invitados, que estaba pasando por los auténticos estudios. Duró menos de lo que esperaba, pero mi amiga y yo volvimos a casa muy agotadas. Mientras estábamos pensando en el contenido de los CDs, Lucía dijo: Cassandra, ¿te apetece que los probemos? En aquellos momentos podría haber imaginado cualquier resultado menos el que sucedería posteriormente. Sin embargo, contesté asintiendo con la cabeza y fui yo misma quien introdujo uno a uno los CDs en el reproductor del PC de Lucía. La gran mayoría estaban demasiado dañados como para poder ver algo en ellos, pero casualmente nos encontramos con uno que decía simplemente Mickey. Lo que restaba de título había sido tachado con un marcador negro, haciendo imposible su lectura. El disco se ejecutó. Dentro contenía un archivo de vídeo, simplemente titulado MP4. Lo iniciamos y al instante se mostró en pestaña una extraña presentación, con una normal baja calidad, ya que para ser CD, no debía haber sido fabricada hacía mucho, con las caras de Mickey y Minnie, acompañados de la música de un arpa. Finalmente, parecía que no iba a ser otro capítulo más de alguna serie de Disney, sino una grabación barata de algún fanático de los personajes. Si la introducción era de muy baja calidad, el vídeo era asqueroso. Apenas se podría haber distinguido una pared blanca de un fondo negro. Como uno podría esperarse de la creación de un fan, en escena apareció una persona disfrazada de Mickey y luego, otra de Minnie. El audio estaba prácticamente roto, así que era imposible escuchar la conversación que tenían. Riendo por lo bajo, Lucía y yo presenciamos lo que parecía ser una pelea entre los dos ratones, y cada cual se iba por su lado. Minnie a su cuarto, y Mickey al jardín. Como esperábamos, la casa era una edificación normal, y con las habitaciones sucedía lo mismo, inclusive, en el minuto que se veía a Mickey en el jardín, pasaban por allí unas inocentes señoras con bolsas mirando con extrañeza a aquel actor. La representación cambió rápidamente, pues en ese momento se enfocaba una carta que Minnie estaba escribiendo. Las letras eran muy borrosas como para leerla, pero por la estructura la identificamos como un testamento. Ella arrojó la pluma a un lado y se cortó la grabación. Nos sorprendimos, pero pasado ese instante, nos echamos a reír. En parte, de mi suposición sobre el testamento de la última escena y por otra, de la pésima calidad con la que ese vídeo contaba. Intentamos quitar el CD de la computadora, pero se apagó sin previo aviso y nos fue imposible volver a encenderla. Como no teníamos nada que hacer, decidimos ver la televisión. Así estuvimos varias horas, hasta que opté por regresar a mi hogar y comer algo después de tanto tiempo. Fui despertada a las 4 de la mañana por el sonido de mi teléfono, y cuando lo cogí, solo pude escuchar la voz de Lucía rogándome. Pude volver a encender la PC. Ven ahora, por favor. Hay otro archivo MP4 en el disco. Descendí rápidamente las escaleras y tomé la única chaqueta decente que vi colgada en la entrada.
Con el pijama aún puesto y unas zapatillas, corrí hacia el departamento en el que mi amiga residía. Cuando llamé a la puerta, ella me atendió enseguida y me arrastró a su habitación. Se había equivocado un poco. En la pantalla no aparecían 2, sino 3 archivos. El primero, solo titulado MP4 que ya habíamos visto, el segundo, llamado fin.mp4 y el tercero, que era un archivo exe, con las palabras Mickey es real encima suya. Cliqueamos el archivo de vídeo nuevo y comenzaba de esta forma. Mickey se encontraba buscando a Minnie por un lago, por lo que pude adivinar, cercano a la vivienda de la primera grabación. Pero no encontraba a su amada, y parecía que se lamentaba por la pelea que había tenido. Por sobre el distorsionado audio pudimos escuchar un débil llanto. Entonces llegó el pato Donald y conversaron por unos pocos minutos. Lentamente, las voces comenzaron a aclararse y los constantes ruidos se callaron. Los diálogos del pato seguían siendo vagamente reconocibles, pero estoy segura que se refería a que se sentía extraño, como si el mundo donde ambos vivían quizá fuera algo irreal. La melodía de un triste arpa, que se había quedado rezagada en el primer vídeo, volvía con más intensidad en el instante que ambos personajes encontraban lo que buscaban. A Minnie, flotando sobre el agua, con varios instrumentos, cuchillos, sogas, desperdigados sobre la orilla. El ratón logró acercarse un poco antes de asestarle un golpe al cadáver, y que se cortara la escena por un error de la cámara. Antes de que esta finalizara, pudimos ver a una familia inocente que pasaba por allí, horrorizada. El siguiente cortometraje mostraba a Mickey sentado en una silla de cuero negro, cruzado de piernas. La escena no encajaba con la sonriente cara del disfraz, que se notaba mucho más arruinado que antes. Un líquido extraño había sido puesto sobre los ojos a modo de lágrimas. Una única luz proveniente del techo alumbraba esa parte de la habitación, que era el suelo blanco. Poco a poco, el personaje se levantó, revelando que detrás de sí tenía unos pedazos de cartón escritos con marcador azul. Comenzó a recitar lo que parecía ser un guión escrito allí, y era algo parecido a esto. Lo que has visto fue la causa. Como me ves a mí, fue el efecto. Lo que te pasará a ti, es la consecuencia. Has visto a las personas que contemplaron con asombro lo que le sucedió a Minnie, todo parecía muy real, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puede serlo? Soy una ilusión, soy parte de una grabación, pero ¿eso significa que no pueda ser real? Ahogué un grito, y Lucía salió disparada hacia atrás por el terror cuando la estática produjo un sonido escalofriante. Más allá de eso, todo transcurría normalmente. Sin embargo, estábamos seguras. Algo fuera de lo común iba a suceder tarde o temprano, fuera malo o bueno para ambas. Lo que cualquiera habría tomado como una broma solo con vernos, para nosotras era una declaración macabra. Fue entonces que mi amiga decidió llamar a la policía. Yo sabía que ellos no podrían hacer nada, por lo que decidí simplemente volver a casa y no decir nada acerca de ello. Sigo viviendo en el mismo espiral de siempre, siempre despertando de un sueño y descubriendo que estoy en otro que tiene el mismo sistema. Él viene, hace cosas indescriptibles con mi cuerpo y acaba la pesadilla, para que parezca un nuevo despertar. Ese despertar es ilusorio, pues antes de que pueda darme cuenta, vuelve a suceder. En cierta forma, me he acostumbrado, pero las preguntas acechan en mi cabeza: ¿dónde queda la conciencia de mi anterior ser, aquel que vivía? ¿Dónde queda la conciencia de ese ser futuro que agonizaba? ¿En qué punto el sueño fue real y en qué punto era solo un producto de mi imaginación? ¿Ya habrán sucedido todas esas cosas? ¿O son premoniciones? ¿Sigo durmiendo, sigo en el espiral, o es algo que pasó y a la vez está por pasar? Puedo dudar de todo lo que me he planteado, pero hay algo es irrefutable. Fue real. Es real. Mickey, para mi desgracia y no como lo imaginaba, es real.